La transcripción del ADN. Durante la transcripción, la información contenida en la secuencia de ADN se transfiere a una secuencia de ARN. Este proceso tiene lugar en el núcleo y posteriormente el ARN se desplaza al citoplasma, el medio celular dentro de la membrana. La transcripción, sin embargo, no consiste en un proceso de transmisión de toda la información contenida en el ADN hacia el ARN, sino que es mucho más eficiente y selectivo. Cuando se necesita expresar la información contenida en un gen, esta región de ADN es la que se replica. Sería algo parecido a extraer un archivo contenido en un disco duro cuando necesitamos esos datos. En tal caso, no extraemos toda la información del disco, sino tan solo la del archivo, en este caso, el gen. El ARN, como el ADN, es un polímero de nucleótidos, tal y como hemos definido en el tema anterior, pero con pequeñas diferencias. La primera de ellas es que se trata de una molécula de cadena única. A diferencia de la doble hebra de ADN bicatenaria, el ARN es una molécula monocatenaria. La segunda diferencia radica en su composición química. El ADN presentaba nucleótidos formados por tres subestructuras diferenciadas. En primer lugar, una pentosa, un azúcar en forma de pentágono, pero con un grupo químico desoxi, y por ello se denomina desoxirribosa. En segundo lugar, una base nitrogenada, y en tercer lugar, un ácido fosfórico o fosfato que le da el carácter ácido a la molécula. En el caso del ARN, cada nucleótido se encuentra formado por las mismas tres subestructuras diferenciadas, pero con dos sutiles diferencias. El azúcar, en lugar de desoxirribosa, es una ribosa. Ya no presenta el grupo desoxi, sino un grupo oxi en esa posición. Igual que el ADN presentan un grupo fosfato y una base nitrogenada. Su nombre es reflejo de la estructura de los nucleótidos. Sin embargo, donde antes había timina como posible base nitrogenada, ahora se sustituye por uracilo, una base parecida estructuralmente, pero que altera la composición. La siguiente pregunta que debemos hacernos es cómo tiene lugar el proceso de transcripción. Inicialmente partimos de una doble hebra de ADN cuyas cadenas se encuentran unidas por puentes de hidrógeno. Es un proceso complejo. Durante el mismo, unas moléculas denominadas factores de transcripción reconocen unas regiones que anteceden al gen y que se denominan promotores. Este paso constituye la señal de activación para que se inicie la transcripción y forma parte de los complejos mecanismos de regulación de la expresión que tiene la célula. Todo ello lo veremos más adelante en el siguiente tema. En esta unión, lo que hace que la doble hebra, con ayuda de otros factores adicionales, se separe. Una vez sucedido esto, otra proteína, la ARN polimerasa, reconoce químicamente la estructura del factor de transcripción y se adhiere a él, uniéndose de esta forma al complejo de transcripción. Esta enzima, como su nombre indica, será la encargada de ensamblar los nucleótidos que formarán parte del futuro ARN. Este proceso lo llevará a cabo siguiendo la regla de complementariedad de bases. Recordemos, si en el ADN esta regla consistía en que a cada adenina le tocaba una timina y a cada guanina una citosina, en el ARN sucederá lo mismo pero cambiando la timina por uracilo. Esta enzima, la ARN polimerasa, dará lugar a la progresiva elongación de la cadena. Utilizando nucleótidos presentes en el núcleo celular y seleccionando de cada vez el adecuado para cada base complementaria en la cadena de ADN. Se crea, por tanto, una cadena de ARN que no es copia exacta, sino complementaria de la cadena de ADN que ha servido como molde. En este proceso, algunos genes son transcritos por la cadena de referencia, mientras que otros son transcritos por la cadena complementaria. De este modo podemos encontrarnos con que una misma región de ADN contenga información para dos productos génicos diferentes, uno en un sentido y otro en el opuesto, lo que refleja la gran capacidad del ADN como almacén de información. Una vez terminada la elongación, el producto de ARN se separa de la hebra de ADN molde y se dirige hacia el citoplasma. A pesar de ser
tan solo una cadena, debemos de considerar que la molécula de ARN, debido a su estructura química, sigue sujeta a la regla de complementariedad de bases. Para ejemplificar esto, os propongo un ejercicio. ¿Cómo existe el ARN una vez se ha sintetizado durante el proceso de transcripción? En forma de hebra estirada sin ningún tipo de plegamiento o de forma plegada como se expresa en la figura. La respuesta correcta sería la B. Debido a su composición química y su avidez por formar puentes de hidrógeno entre bases nitrogenadas, si hay potencial complementariedad, la molécula se plegará formando una estructura como la de la solución del ejercicio.